Gaur kontan inauguratzen dugu gaurtik maiatzaren 28 arte hemen Lizarazu areto hontan izango dugun erakuspena. Badakizue asteartetatik igandetara egoten dela irekita arratsaldeen 5:00 8:00 arte. Eta orain hontan daukagu gurekin Marijo Rekalde. Berak esplikatuko ondo bere erakusketaren pixat mamia eta edukina. Titulara politxa da, beti esaten gauza berdina, beti hemen sorprenditu egiten naiz, La reparadora de nubes. Gertatzen dena barrukoa, bere irudi eta eskulturaz aparte, berakin dagoen lagun bat, eta berez iaz ere hemen egontzan Juan Sukilbidek idatzi batzukin ditu, ipuin batzuk, bestak beste, eta politxa da erakurtzeko. Baina denso, esaten dan modun. Orduan, jendea nahiko nuke berari alde batetik eskertu, zuei ere etortzagatik, eta, animatu jendea etortzea. Berak esplikatuko dolako, zergatik etorri behar da nona, hau guztia inpolitxa dana ikustea. Decía en euskera que hoy inauguramos una exposición aquí que tiene como título La reparadora de nubes. La responsable es María José Recalde. Hay aquí un conjunto de cuadros, de esculturas, de cosas preciosas de ver y muy curiosas, pero que tienen dentro una historia, por lo menos la que se lee aquí en el librito, que a su vez creo que es obra de su compañero, que también estuvo en esta sala el año pasado, que se llama Juan Sukilbide. Yo hago la pequeña presentación, animaba un poco a la gente a venir. Estará abierta hasta el 28 de mayo, de martes a domingo de 5:30 a 8:30, y le voy a pasar a ella la palabra, que es la que mejor va a explicar desde luego el contenido de su obra. Eskerrik asko. En esta exposición en Urretxu he querido traer un poco una muestra de mi trabajo. Hay cosas muy recientes y también hay alguna cosa anterior. Lo que destaca igual es las distintas técnicas que utilizo, que son variadas, porque en general yo he sido pintora muchos años, pero hace tiempo que he empezado a pintar sin pintura, como a separarme de la pintura, por no sé qué, igual supongo que porque me había cansado, y a experimentar. Entonces, en el catálogo de la exposición lo que he querido hacer es, ya que hay tanta variedad de obra y iba a quedar algo que no tenía como entidad porque no está relacionado todo entre sí, sí que he querido aprovechar el catálogo para hacer como una especie de pequeño cuento, ya que mi compañero Juan escribe y yo había hecho unas ilustraciones a sus cuadros. Entonces he hecho como un monográfico en el catálogo solo para eso, los textos de Juan y las ilustraciones mías, que están hechas con telas. Es un collage de telas. Pero es un collage, eso, yo no dibujo directamente, previamente la ilustración, sino que recorto las telas, las voy poniendo en el sitio, las compongo y luego las coso a máquina. Entonces esta es una de las partes de la exposición que quien vea el catálogo pues se queda un poco con una idea de lo que hay, pero no es completa, porque hay otras técnicas y otros trabajos. Por ejemplo, este que está aquí detrás es una silografía, es una serie que hice en el 2014 de 6 puertas normales de las casas, que están hechas de chapacumen, que tallé como se hace la técnica de la silografía sobre madera, y luego eso está estampado en un papel. En esa serie, hice unas en papel, otras hice en telas, estampando sobre telas o sobre fotolitos de imprenta, porque a mí lo que me gusta mucho es experimentar con los materiales. Luego también en esta exposición hay unas esculturas pequeñas hechas de bronce, que las trabajé primero yo las hice en casa con hierro soldando la estructura y luego con yeso. Y están llevadas a la fundición, hechas en bronce, pero están coloreadas. Porque como yo trabajo mucho en escultura y en pintura también con materiales diversos y con mucho color, pues me daba pena que la escultura, que fuera una serie de esculturas todas muy parecidas con los colores del bronce, que es muy bonito, pero que a mí se me quedaba como demasiado uniforme para mi manera de trabajar. También he traído la escultura de la Mona Lisa. Es un poco, he elegido una porque podía haber traído cualquiera. En general yo trabajo con puzzles, pero no con puzzles como el de la Mona Lisa. Todo mi trabajo está hecho con piecitas que voy juntando y componen una especie de puzzle. Entonces un día dije, pues voy a hacer de verdad una con un puzzle, ¿no? Normalmente las esculturas que hago, la cara tiene relieve, tiene nariz, tiene volúmenes, ¿no? Y en este caso, como la Mona Lisa era un puzzle y era plano, pues ya lo adapté a que quedara mejor el efecto siendo la cara plana y el tamaño que ocupaba el puzzle. Para hacerla, como los puzzles son duros, lo que hice es mojarlos en agua, y al mojarlos les quité capa. Son varias capas de papel, unas encima de otras, y lo que hice es aligerar eso para que pudiera coger la forma de la figura.
Y bueno, también hay algunos dibujos en la exposición, una serigrafía que hice con Usoa Zumeta en su taller de Survin, y luego he traído los dos últimos cuadros. Bueno, ahora mismo estoy trabajando en una serie de retratos de artistas en el que represento a los artistas cada uno en la técnica en la que trabaja. Por ejemplo, ahí hay un cuadro de Marisol Escobar, que es una artista venezolana que vivía en Nueva York y que ella trabajaba figuras en bulto redondo de escultura. Entonces el cuadro está hecho un poco, ella está trabajada con esa técnica de relieve. Luego hay otro cuadro de Robert Rauschenberg, que él no trabajaba directamente con objetos así, ¿no? Pero sí que hacía collage, y he representado una foto suya que sale con una cabra que hizo una escultura, y lo he hecho todo con objetos pequeñitos, pero igual a la manera de Vic Munich o algún artista de ahora que utiliza materiales diferentes. Entonces eso, cada cuadro de esa serie, ahora por ejemplo estaba haciendo en casa uno de libro de artista, el que han venido algunas de las chicas que expusieron aquí la última vez en la exposición de Arte Liburu. Entonces eso, pues es un poco como ir trabajando de manera que para mí también sea enriquecedor, divertido, variado, y ir aportando nuevas cosas al trabajo.